Con el boom mapping ya creado, voy a trabajar en mi specular map. Y lo que haré es básicamente duplicar mi canal boom. Voy a copiar y pegar y voy a renombrarlo como specular. Y apenas sin hacer nada, voy aquí shaders y en la pestaña specular color voy a conectar mi canal specular. Voy a subir un poco la cantidad de speculars, un poquito para que se vea. Si os fijáis, con apenas casi ningún trabajo ya tengo parte de mi mapa de especular ya creado. Pero voy a trabajar un poco más en él. Así que, por ejemplo, el brillo de esta parte de aquí, este negro, lo quiero que sea un poco menos brillante. Lo quiero un color más mate, pero sin llegar a ser mate del todo, porque el problema de cuando trabajamos con un specular map, el negro significa que no hay brillo y el blanco es el máximo de brillo. Pero si dejamos en negro absoluto, la sensación va a ser como de casi una superficie un poco rara, porque incluso cualquier superficie mate, aunque no sea brillante, sí que de alguna forma refleja un poco de color. ¿Vale? No hay el negro absoluto, no existe, sería un agujero negro, algo que no que atrapa el color y el brillo, la luz, cualquier cosa, ¿no? Y no es el efecto que queremos, así que voy a ajustar un poco esta parte de aquí, que la parte oscura sea un poco más oscura para que sea menos brillante, pero no quiero llegar al color negro. Bien, vamos a logo y voy a ajustar un poco el contraste, voy a aumentarlo un poco y voy a pasar a mi vista de shader and blend, y si os fijáis, y ahora lo que voy a hacer es modificar mucho el contraste, aumentarlo mucho, y si os fijáis, si lo pongo a máximo, que sería negro, no hay ningún tipo de reflejo de color y es un poco raro, ¿no? Que sea tan negro es raro, ¿vale? De forma que no quiero negros absolutos, ¿vale? Entonces, hay que buscar un punto en el que refleja un poco el color, ¿vale? Por ejemplo, buscar por ejemplo 800. Vale, veis que refleja un poco el color, no quiero que refleje mucho, pero suficiente para que se vea dónde está la superficie, ¿vale? Y tener cuidado con los negros y los blancos cuando creéis vuestro specular map. No quiero ni el negro absoluto ni el blanco absoluto, porque el resultado será un poco raro siempre. Siempre jugad con tonos intermedios, ¿vale? Bien, vamos a volver a trabajar en... Y lo que haré ahora es quiero un poco más de blanco y un poco más de oscuro, un poco más de contraste, pero a veces los filtros en medio son un poco difíciles de ajustar, ¿vale? De forma que no voy a utilizar un contraste en este caso, sino que simplemente voy a duplicar la capa Scratch. Y esta es la que, con la que voy a trabajar para ajustarla. Bien, voy a ajustar esta capa. Voy a añadir un nuevo ajuste de contraste. Y voy a aumentar el contraste, pero como no quiero tener negro absoluto, lo que voy a hacer simplemente es voy a bajar la opacidad. Suficiente, bajarla un poco más. Bien, un poco más de contraste, que es lo que realmente quería. Y voy también a hacer un poco el brillo. Voy a agregar otro ajuste de brillo, de forma que ahora tengo más contraste, pero no hay el peligro de que queme la imagen. Y luego lo voy a subir arriba. De esta forma, si os fijáis, consigo tener más contraste, pero no tengo el peligro este de los blancos. Voy a bajar un poco más el multiplicador, un poco. Voy a subir un poco el brillo, un poco más. Vamos a ver el resultado.
Bien, estoy bastante contento con el resultado. Tengo más contraste en los brillos ahora. Pero sí que hay esta parte aquí, por ejemplo, de donde se juntarían las dos placas, en las que hay demasiado brillo. Voy a aprovechar la capa que creamos inicialmente en color. Tenemos Ambient Occlusion, voy a copiarla. Copy, me voy a especular y voy a pegarla. A ver si está esta capa. Vale, aquí en este caso voy a multiplicar. Bien. Y voy a duplicar. Y ahora tengo esta zona de aquí que es menos brillante, también la zona en la que hay sombra es menos brillante. Espero que no veas mucha diferencia, ¿vale? No se trata de grandes cambios de una capa a otra, sino de pequeños cambios. Vamos a ocultar las capas para que veáis. La diferencia es casi apenas se ve. Pero sí que aquí, por ejemplo, al lado de los remaches, sí que apenas hay brillo. ¿Veis? Os fijáis aquí en la parte de los remaches. Si desactivamos las dos capas, veis que aquí apenas hay brillo. Tenemos la parte del color donde sí que hay una parte oscura, pero en el brillo no hay esta zona de oscuridad. De ahí que haya querido agregar estas capas, de forma que ahora sí coincide el color con el brillo. Y más o menos estoy contento con el resultado. Y lo que voy a hacer ahora es, si fijáis aquí en Shader, en el Shader tenéis la opción Ambient Occlusion, que si la subís, lo que hará es utilizar el Ambient Occlusion que creo para la geometría, que es este Ambient Occlusion que no está muy bien definido, ¿vale? Por eso creamos nuestro propio Ambient Occlusion. Y lo que quiero es conectar mi Ambient Occlusion que hicimos a mano y no este, ¿vale? Así que vamos a crear un nuevo canal. Y haremos algo, ¿vale? Ok. Y en color voy a copiar de nuevo la capa Ambient Occlusion. Copy, voy a... vamos a pegar. Y normal. Y ahora si voy a Shader, puedo conectar en Ambient Occlusion mi canal ahora. Me voy a ajustar los parámetros. Ya tenemos un poco más de juego con esta parte. Voy al momento layer Ambient Occlusion. Vale. Bien, ahora debe funcionar correctamente. Vale, ahora sí. Ahora es como debe resultar. Tenemos este pequeño juego ahora para agregar un poco más de detalle, sobre todo la parte donde se conectan las dos placas. La parte que quizá me preocupa más, me gustaría tener más definida. Esta línea de aquí oscura es la que creo que sería interesante de tener. Así que lo que voy a hacer es voy a duplicar de nuevo esta capa en mi canal color. Vamos a copiar, control copy, lugar.
Bien, pero solo quiero para esta parte de aquí, así que lo que voy a hacer es voy a seleccionar únicamente esta parte de aquí y esta. Voy a estar recalculando otra vez la selección inteligente. Perfecto, voy a crear una máscara. Add mask, hide all. Y únicamente quiero pintar la parte de la conexión, ¿vale? Forma de trabajar con la máscara es simplemente cambiar a esta vista y así vemos exactamente dónde estamos pintando. Limpiar un poco esta parte de aquí. Pero la vista, güey. Ve que es mucho más fácil trabajar desde esta vista. Ir dando vueltas todo el rato. Bien, tampoco es nada, lo que estoy haciendo tampoco es nada del otro mundo, simplemente es que quiero tener esta parte de aquí más visible. Digamos que es un capricho mío, pero me hace gracia que quede esta parte más marcada para definir la separación entre una parte y otra del cuerpo de la pistola. Y más o menos con esto tengo suficiente, no voy a entrar en más detalles. Bien, ya tengo esta parte de aquí. Voy a bajar un poco la opacidad. Un poquito. Vale. Y este es el resultado. ¿Vale? ¿Qué más? Aún no estoy del todo contento con el color del cuerpo. He hecho en falta algo más de variación, pero eso ya depende. Es una decisión creativa, más bien. ¿Vale? Pero sí quiero tener un poco más de variación aquí. Al menos tener la capa. Luego, si la quiero utilizar o no, o la puedo quitar o no. Pero sí quiero añadir un poco más de detalle. Así que voy a crear una capa más aquí en color. Llamaré Virt 2. Y voy a cargar una imagen que se llama Vintage Film 11. Y desde la vista web es donde voy a pintar. Seleccionar modo normal. Vale.
y voy a empezar a pintar. Voy a utilizar un pincel más directo a la hora de pintar. Para la sociedad siempre busca algún tipo de textura para que sea lo más orgánico posible. Utilizar otro pincel, este no me gusta. Este aquí, por ejemplo. Es que nada por las esquinas esto también. Siempre que podáis proyectar la textura de una sola pieza si podéis, porque la calidad será mejor. Aquí voy a girarlo. Sí que puedes ir un poco más rápido, no os preocupéis mucho de esta parte de aquí, ya que si lo aplico va a ser en muy poca cantidad, solo para añadir un poco más de variación, así que no me preocupo mucho por la calidad en este caso. Está muy bien pintado, no simplemente. Ya no voy a tener más remedio que luego que pintar igualmente, proyectar en 3D porque no creo que aparezcan juntas las texturas. Bien, seguir corrigiendo un poco toda esta parte de aquí. Bien, más o menos. Todas las juntas, la parte que no quiero que aparezca. Tener cuidado siempre en borrar todo lo que son estas partes donde hay, donde delata donde está la textura, ¿no? Vale, por aquí la parte de abajo. Es todo un poco de agilidad, un poco más rápidos, ¿vale? Es que poco a poco buscar formas de trabajar más rápido, sin preocuparos mucho, buscar cómo podéis trabajar rápido sin que esto afecte mucho la calidad del resultado, ¿no?
Hay zonas que son más permisivas que otras, donde podéis fallar más y no afecta al trabajo, en la calidad de imagen, la calidad del resultado me refiero. Tenéis un poco de margen siempre tenéis para trabajar. Como vamos trabajando por capas y cada capa añade un poquito más de detalle a la anterior, pero no son capas que en sí mismas sean protagonistas, no son... Me refiero que una capa en sí sola no es la que añade todo el detalle, sino que es una acumulación de detalles, con lo cual si una capa falla un poco no es muy grave, depende de la capa también, hay capas que sí que son un poco más críticas, ¿no? Bien, nada más o menos, con esto ya estoy. Vamos a corregir también un poco la aleta. Voy a corregir esta parte de aquí también, sobre todo, como he dicho, que no se vea ninguna junta, a ser posible. Las juntas siempre intentad dedicar un momento a corregirlas. Ya que os pueden arruinar un render. Un poco el resultado. Y vamos aquí a leer color. Voy a utilizar Stress Overlay. Y voy a reducir la opacidad a 0.15. Vale, esto es suficiente para conseguir un poco más de variación, ¿vale? Sobre todo que no se note demasiado, ¿ves? Estoy marcando demasiado el efecto, realmente solo quiero algo que sea muy sutil, ¿ves? De nada. 0.15 es apenas se ve, pero suficiente para crear esta pequeña diferencia, esta variación, que es la que realmente le da el toque, ¿vale? Luego podemos trabajar más si tenemos, por ejemplo, esta parte de aquí, parte interior un poco más de suciedad o de variación, o parte inferior y más o menos. Vale, aquí tengo que corregir esta junta de aquí. Y sobre todo estas juntas, tened cuidado. Ten mucho cuidado con esto, porque como os he dicho, pueden arruinar un render si no escogéis bien dónde pintáis, sobre todo corregid estos fallos, de todo el tiempo necesario, pero que no se vean estas juntas. Aunque tengáis cambios de contraste, es casi lo de menos es este cambio de contraste, ¿vale? Porque realmente lo que llama la atención son las juntas, es lo que más se ve enseguida. Es un cambio de contraste, al utilizar una opacidad muy baja apenas se ve, todo queda un poco diluido, ¿no? Pero las juntas siempre están ahí para fastidiar. Así que vale la pena dedicar un momentito y corregir toda esta parte de aquí. Busco la parte de la textura que sea más tolerante, ¿no? Que esta parte del centro es más uniforme a nivel de color, más que en la parte externa donde hay esa parte más oscura, más marcada.
hacer la junta, voy a hacerlo hacia ella. Vale. Igual también, toda esta parte de aquí, sin miedo, rápido. Vamos a liquidar esto rápido. Más o menos. Ahora ya está solucionada esta parte de aquí y creo que estoy bastante contento con el resultado. Creo que ahora hay margen para mejorar o para añadir más colores, ya que ahora es un poco monótono, pero bueno, el resultado más o menos es este. Podemos seguir trabajando, podemos por ejemplo ir a trabajar en ZBrush y crear un displacement map para añadir un poco más de detalle. Por ejemplo, podemos buscar alguna textura para el grip de la pistola, podemos esculpirlo en ZBrush y después traer la textura en forma de displacement map y poder trabajar con ella, pero en principio el resultado es este. Si os fijáis, todo el detalle este que de cerca podéis tener, a la distancia se pierde, y es básicamente este mapa de reflejos el que realmente es capaz de recuperar un poco el detalle, ¿vale? Sin este mapa de reflejos, sin el specular map, todo lo demás se pierde un poco, porque el boom map a esta distancia no lo podéis ver. Las texturas a esta distancia, por muy buenas que sean, no se ven muy bien tampoco, los pequeños detalles. Pero por ejemplo, un rasguño como este de aquí sí que se ve a la distancia gracias a los reflejos. A todos los detalles más o menos se pueden ver incluso a mucha distancia si hemos trabajado bien nuestro mapa de specular map. Fijáis en la aleta, en las zonas que brillan más. Así que tened en cuenta que es una suma de detalles todo, pero que los detalles, por muy buenos que sean, por ejemplo, si es un personaje en el que estamos texturizando la cara con todos sus poros, a cierta distancia sus poros no se van a ver. Es casi imposible que... No, es imposible que puedas ver los poros en una cara si estamos a esta distancia, ¿vale? Necesitamos algún tipo de elemento que nos ayude a ver ese detalle. Ese elemento suelen ser los brillos. El boom mapping pasa lo mismo. Está muy bien tener un buen boom mapping, pero cuando nos alejamos perdemos el detalle del boom mapping. Y sin embargo el único detalle que se queda, si os fijáis, es el brillo. El brillo es el detalle que más puede revelar sobre la calidad de la textura, sobre la superficie, sobre si hay arañazos o no, etc. Así que dedicar siempre un tiempo a trabajar bien estos mapas y que todos trabajen bien juntos, ¿vale? Bien, eso es todo. Seguramente añadiré algunos vídeos más porque hay temas que me gustaría ir añadiendo, o si posteáis alguna pregunta en el foro o en los comentarios, pues puedo ir agregando algún vídeo más explicando más detalles, ¿vale? Pero a nivel de texturizado el proyecto es este, ¿vale? Y luego veremos cómo podemos exportar las texturas, traerlas a Maya, por ejemplo, y renderizar el proyecto, pero como he dicho, lo que es la texturización es hasta aquí, ¿vale?